Bienvenidos a Mickey News in 10 Minutes. Hoy hablaremos de un avance reciente en el campo de los bioplásticos marinos, más concretamente del desarrollo y estudio de un poliéster microbianamente producido, el polidelactato Co3-hidroxibutirato, más conocido como LHB, que ha demostrado biodegradarse incluso en condiciones de mar a altas profundidades. Analizaremos qué lo diferencia de otros bioplásticos más convencionales, como puede ser el PLA, y qué implicaciones científico-técnicas puede tener este hallazgo en el diseño de materiales más sostenibles. Buenos días, soy Francisco Cortés y hoy volveremos a hablar sobre una noticia relacionada con los polímeros. En los últimos años, la comunidad científica ha debatido ampliamente sobre la verdadera biodegradabilidad de los bioplásticos en entornos naturales. Aunque materiales como el ácido poliláctico son compostables en condiciones industriales, diversos estudios han demostrado que su degradación en ambientes marinos es extremadamente limitada, especialmente en unas condiciones de tan baja temperatura y tan alta presión, como las del océano profundo. El artículo científico recientemente publicado en la revista Polymer Degradation and Stability, realizado por el investigador japonés Shunichi Ishii y colaboradores, aborda precisamente esta cuestión, evaluando el comportamiento del biopolímero LHB a aproximadamente 850 metros de profundidad. Para entrar en este tema, hoy contamos con dos especialistas. Por un lado, el doctor Andreu Serrano, experto en ingeniería de biopolímeros, y el doctor Marco González, microbiólogo ambiental especializado en procesos de biodegradación. Doctor Serrano, desde el punto de vista de la ingeniería de materiales, ¿qué dirías que hace que el LHB sea particularmente interesante frente a otros bioplásticos? Primero que todo, muchas gracias por invitarme aquí a estar con vosotros. Y nada, desde el punto de vista estructural, el LHB es un poliéster biosintetizado que combina unidades de lactato y de 3-hidroxibutirato. Esta combinación modifica las propiedades del polímero en comparación con el PLA convencional. El estudio demuestra que el LHB no solo es un biobasado, sino que presenta una biodegradación efectiva en ambientes marinos profundos, algo que no se observa en el caso del PLA bajo las mismas condiciones. Esto sugiere que la estructura química y la distribución de los monómeros influyen significativamente en la accesibilidad enzimática y la susceptibilidad a la agresión microbiana. Qué interesante. Pues, doctor González, desde el punto de vista microbiológico, ¿cómo dirías que se produce esta degradación en el fondo marino? Bueno, Francisco, pues lo primero, un placer estar aquí contigo en este estudio. Igualmente. Y con el doctor Serrano. Pues bueno, se sabe que la evaluación, el estudio del que estamos hablando, ¿no? Utilizó herramientas de cadenas de ADN y ARN para analizar la comunidad microbiana que coloniza la superficie del polímero, lo que denominamos plastisfera. En primer lugar, para entendernos, ¿qué es la plastisfera, no? La plastisfera lo podemos resumir así como el conjunto de microorganismos, hongos, algas, bacterias, que rodean un polímero en ciertas condiciones, ¿no? En este caso, en las condiciones que analiza el estudio, es como si estuviésemos en el fondo del océano. Pues la plastisfera es este conjunto de microorganismos que rodea el polímero. Pues se observó que determinadas bacterias que conforman esta plastisfera expresan enzimas capaces de hidrolizar las cadenas del polímero, como por ejemplo depolimerasas específicas para politesidroxibutirato. Estas enzimas fragmentan el material en compuestos más pequeños, como cadenas de 3-hidroxibutirato y lactato, que posteriormente son metabolizados por otras bacterias presentes en la biopelícula. Es un proceso cooperativo que, después del proceso de depolimerización y de metabolización, conduce finalmente a la mineralización del material. Es decir, que no estamos hablando simplemente de una fragmentación física en todo este proceso, sino que se trata de un proceso biológico activo, ¿no? Exactamente, no es simplemente coger tijeras y hacerlo más pequeño, es la transformación del material. En el caso de otro polímero muy utilizado y del que se habla mucho recientemente, el PLA, el estudio mostró una colonización microbiana mucho más limitada y una ausencia significativa de pérdida de masa en este entorno, es decir, una plastisfera mucho menos activa que suponía una reducción de masa mucho menor. Esto indica que no todos los bioplásticos etiquetados como biodegradables, como es por ejemplo el PLA y como es el LHB, lo son en condiciones naturales reales, especialmente en ambientes extremos como el del estudio que estamos analizando hoy. Uh-huh. Bien. Doctor Serrano,
¿Qué implicaciones cree que puede tener este hallazgo desde una perspectiva industrial y de diseño de materiales? Muy bien, por ahí quiero ir yo. Sí, desde el punto de vista de ingeniería, este resultado abre la puerta al diseño racional de polímero, que integran la biodegradabilidad real en distintos entornos, no solo en el compostaje industrial. Sin embargo, como todo el mundo sabe, todavía existen desafíos importantes, como está la escala de producción, los costes, las propiedades mecánicas y la estabilidad durante el uso. Además, la biodegradación depende del entorno microbiano específico, por lo que es fundamental evaluar el ciclo de vida completo de este prometedor material. Doctor González, ¿cree que existen riesgos asociados a este tipo de materiales? Como en cualquier nuevo material, es esencial estudiar no solo la degradación final, que se analiza en este estudio, sino también los productos intermedios y la velocidad del proceso. Obtener un producto que sea genial en degradación y cuyas propiedades sean perfectas, pero que se produzca en meses, no es rentable y se debe eliminar o se debe estudiar una propuesta nueva de obtención. Y aunque en este caso los resultados son prometedores, es necesario ampliar estos estudios a diferentes ecosistemas marinos, porque ya sabemos que en estas condiciones sí que sucede este fenómeno de degradación que hemos hablado, pero debemos asegurarnos de que el LHB no sea solo degradable en este contexto marino, sino en cualquiera prácticamente, para asegurarnos que el material cumple con los requisitos que necesitamos. Claro, entiendo que no solo es importante conocer las propiedades y el comportamiento de la degradación del material, sino que también es necesario conocer el origen y la disponibilidad que va a tener este polímero. No sé si nos puedes comentar algo al respecto, doctor Serrano. Correcto. Hay que saber de dónde se forma, de dónde viene, para poder así ver las ventajas que tienen todo ese, no solamente este material, sino todo el grupo de materiales que lo conforman. Respecto al origen, sabemos que el LHB se forma en el interior de las bacterias. En concreto, en este estudio se empleó Escherichia coli, y para la obtención del material hay que modificar genéticamente dicha bacteria para producir los dos monómeros que principalmente forman la bacteria, como son el lactato y el 3-hidroxibutiril-CoA. Nombre complicado, pero con propiedades muy prometedoras. Posteriormente, el interior de la propia bacteria tiene lugar la reacción de polimerización y se forma el compuesto desado. Posteriormente, mediante centrifugación, se separa el bioplástico del material biológico. Luego, se continúa respecto a la disponibilidad. Es importante conocer que este polímero se encuentra en la fase de investigación, es decir, aún queda mucho tiempo y muchas horas de nosotros para poder sacarle el máximo partido a este material. Pero bueno, vamos en buen camino. Bien, pues en conclusión, creo que podríamos decir que este estudio sobre el LHB es muy interesante, representa un gran avance en el campo de los biomateriales, ya que con esto se demuestra que es posible diseñar materiales que no sean solo de origen renovable, sino que también puede buscarse que haya una eficaz degradación incluso en condiciones ambientales extremas, como es en los fondos marinos. También en cuanto a economía circular, es un gran paso hacia adelante en el ámbito de los materiales plásticos, pero sí que es cierto que aún quedan bastantes retos tecnológicos y regulatorios por abordar. Y bueno, a vosotros que nos escucháis, gracias por acompañarnos en Mickey News in 10 Minutes una semana más. Nos volveremos a encontrar en el próximo episodio y hablaremos, por supuesto, de nuevas innovaciones en materiales y sostenibilidad. ¡Hasta pronto! Hasta luego.